identificar aqui para tu. Porque eu vejo que eu não vejo escândalo. No caso, uma mulher bem grande que namora. Eu estava corrida. Mas eu corria com calor. Não tinha levado de corpo. Aí na frente do estádio lá, tinha corrida de carro. Você pegava o carro, se aproximava. Aí quando você queria eu ia pegar o carro, era Golf GP. Marginal, fazer como se fosse um círculo, aí era tipo corrida da cidade, né? Depois eu falei que eles estavam fazendo uma sombra. Bueno, ¿cómo están? Vamos a continuar la clase de ayer, ¿verdad? Estábamos viendo la célula bacteriana, las estructuras básicas que toda bacteria sí o sí tiene, citoplasma, nucleóide. Y paramos en esta estructura que dice luego es exclusiva de la célula bacteriana. Eso porque ustedes saben, nuestras células no tienen el péptido glucano. Pared celular es algo exclusivo de la célula bacteriana. Hola. Hola. Bien, ¿qué pasa? No, pues yo ya tenía clase. Bueno, la pared celular es importantísimo para la bacteria, ¿verdad? Entonces, dice así, nosotros tiene la función principal de proteger a la bacteria, porque es una estructura rígida, fuerte. Y vean bien, cuando nosotros vimos que aquí en el citoplasma ocurrían varias reacciones químicas que ustedes saben produce calor. Entonces, muchas veces la presión acá adentro es fuerte y que si no hay una estructura que lo ataca, ¿qué va a pasar? En contacto va a explotar. Entonces, dice, es el soporte físico de la célula bacteriana. Y claro, dice luego, cuando ella mantiene un equilibrio osmótico de presión entre el medio interno y el medio externo. Esa es su función principal. Pero además, ustedes ven, la primera estructura que el cuerpo, el sistema inmunológico detecta son los componentes de la pared celular. Acá vamos a ver su componente, entonces dice, es antigénica. ¿Qué es antigénica? Que las respuestas del organismo se producen contra eso. No se va a producir anticuerpo para el nucleóide, para el rizoma, porque está adentro, pero tiene antigenicidad y generalmente las protecciones, los mecanismos de defensa son contra los componentes de la pared celular. Dice luego también, y en la pared existen los receptores, las sustancias que van a unirse a la célula. Porque ya
no en esta semana, sino la otra, ustedes van a ver que por el mecanismo, las bacterias entran, pero hay toda una lucha para enviarlas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que ellos hacen? Grudar, adherir. ¿Y dónde están esos factores de adherencia? En la pared. Entonces, solamente va a causar enfermedad o va a colonizar aquella bacteria que tiene adherencia. ¿Y dónde están los factores de adherencia? En la parte más externa de la bacteria. Entonces, pueden ser proteínas, pueden ser fibras, vamos a ver. Entonces, es mediante los componentes de la pared celular que la bacteria puede entrar, adherirse, colonizar, multiplicarse y causar el daño. Entonces, es importantísimo. Ahora, vean bien, cuando las bacterias están en la naturaleza o dentro, dice, ellas no tienen color, son incolores. A gente no va a ver un azul, un vermelho, ¿verdad? Pero como eso era una dificultad para observarla en el microscopio, un bacteriólogo danés llamado Christian Gram inventó una coloración, ¿verdad? Esta coloración es hasta hoy día una parte básica, porque es una coloración que clasifica, além da morfologia, pela coloração de Gram, se divide en lo que hoy llamamos Gram positivo y Gram negativo. Llevan el apellido del inventor. ¿Qué él hizo? Bueno, tenía el material y colocó sobre la lámina. En ese momento, hasta fijar, todas eran incolores. Cuando él colocó un primer colorante, que es la violeta, claro, es transparente y agarró el color, fijó con iodo. Y en esta tercera parte, él descoloreó con un alcohol acetona. Dice, es un proceso donde algunas no se descolorearon y otras sí. Ahí, si paraba la coloración en este momento, él oía, ve, aquí sí coloró, la otra no. Entonces puso un colorante de fondo, vermelho, diferente, y observó. A las que no se descoloreaban, él le llamó Gram positivas. Y a las que se descolorearon y agarraron el colorante de fondo, él le llamó Gram negativo. ¿No saben ustedes la importancia de saber esta diferencia? Es una clasificación básica que hasta hoy día diariamente en nuestra rutina nosotros coloreamos el gramo. Porque tener conocimiento de esa pared va a dar. Él fundamentó que su coloración daba colores diferentes porque la composición química de la pared era diferente y realmente lo son. Dice, ¿cuál es el componente que está en las dos paredes? Una sustancia que se llama peptidoglucano. Es un polímero que tiene acetilglucosamina y acetilmurámido. Es como si fuera que son dos bloques. Así, miren acá un corte transversal, una pared bastante compleja. Pero son en realidad dos sustancias, N-acetilglucosamina con acetilmurámido, unidos cada parte, verá, por enlaces que existen. Y van formando blocos. Por ejemplo, tenés la cadena principal acá también. Claro, para ser fuerte tiene que haber uniones entre los bloques también. Entonces, en realidad es una pared porosa, porque entran sustancias. El INAU se lesiona como membrana, pero permite el pasaje de sustancias y se mantiene unida, porque vean bien, cuando tenemos los bloques así de fuertes, ¿verdad? Porque les voy a mostrar, ¿verdad? Así, por ejemplo, 1, 2, cada uno una sustancia diferente. Y entre sí también hay, miren, no es todo soto, no, ¿verdad? Entonces,
cuando la pared se va a formar a partir de la bacteria, vienen, verán, las sustancias que van a partir de la membrana y van formando los bloques, formando las uniones entre sí y entre esto. Entonces se queda, verán, una sustancia bastante fuerte, con uniones que no se van a desmanchar fácilmente. Lo que yo quiero que entiendan es justamente estas uniones, porque los antibióticos que actúan destruyendo la pared celular justamente rompen esos enlaces que hacen que la pared sea fuerte. Penicilina, amaderas, cefalosporina, vancomicina. Entonces, ¿dónde actúan los antibióticos? Impidiendo esta unión. Entonces, cuando no hay unión, va a ficar todo soto, la pared pierde su fuerza y la bacteria muere. Entonces, el peptidoglucano es entonces polímeros con estos y que tienen también aminoácidos, porque las uniones entre los dos es unión de aminoácidos que se llama enlace. ¿Cómo que se llama unión de aminoácidos? Enlace peptídico, ¿verdad? Entonces, bastante. En fin, todo en química, ¿verdad? Entonces, va a formarse la pared. Es diferente, da color diferente, y claro que sí, por eso que Grant explicó eso. Dice así: en la pared celular gram positiva es diferente de la gram negativa. Yo falei, ¿verdad?, que tiene una pared bastante, mucho peptidoglucano. Por eso que los gram positivos son más resistentes. Estáfilo, estrepto, ¿verdad? Vai lá. Não teria falar que, tipo assim, que esse seria um dos motivos das superbactérias hoje em dia? Por causa desse negócio dos gram-positivos? Não, superbactéria tem outro mecanismo. Quando falar de antibiótico, eu vou falar, tá? Não, mas de certo também, a parede lhe dá muita resistência. Por exemplo, para actuar um desinfectante aqui, ele tem que ser bastante concentrado y tener tiempo, ¿verdad? Entonces, algunos gram positivos no se destruyen con un desinfectante fraco, tiene que ser viscoso. Exactamente, ¿verdad? Entonces, tiene que ser bastante gruesa, porque, vean bien, le da soporte, es el soporte de la bacteria. Entonces, esta es una pared celular gram positiva. Es una pared gruesa. 90% se compone de peptidoglucano. Entonces, es una capa bien grosa de peptidoglucano. Y además de eso, solamente tiene algunas proteínas de pared, que ustedes van a ver después cuando estudiamos, es muy importante para cada especie. Por ejemplo, el aureus tiene una proteína de pared que es la proteína A, que es, ¿verdad? El Diógenes tiene una proteína M. Inclusive el que tiene proteína M causa las enfermedades más graves. Entonces, eso ya es diferente para cada especie. Pero sí, básicamente una pared celular gram positiva tiene peptidoglucano y ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que existen. Verán, acá ustedes van a ver, dice luego ácido teicoico, ustedes ven, están solamente en eso. Y el lipoteicoico se liga a la membrana citoplasmática. No hay ningún espacio, tem a membrana y ahí ya tem a pared en las gram positivas. ¿Para qué está esa pared? Además de darle resistencia. Ellos, verán, cuando viene un aureus y va a se ligar la célula, dice el peptidoglucano y esos ácidos teicoicos y lipoteicoicos sirven de adherencia. ¿Cómo que un Staphylococcus entra y fica? Porque esos ácidos que tienen sirven para grudar, para quedarse. Porque si no, él va a ser expulso y no va a poder colonizar. Entonces, básicamente, esto es una pared. Parece simple, ¿verdad? Pero increíblemente le da mucho poder patógeno a eso. Entonces, acuérdense que todos estos
también son antigénicos. El peptidoglucano induce la formación de respuestas, el ácido teicoico y lipoteicoico también. Entonces el cuerpo ahora se le va a detectar que eso daí é raro e vai produzir uma resposta imunitária. Sim? Doutora, permite, elas são muito inteligentes e estão sempre à frente, porque aí tem a época da humanidade, por exemplo, do surgimento da penicilina. Aí naquela época morreu muita gente, inclusive Castro Alves, né, que era boêmio. Porque não existia, aí ela era muito forte. E como não existia penicilina, aí muitos morreram, né? Sim. Como o HIV, quando surgiu também, que tinha os coquetéis, aí morre muito. Elas estão sempre à frente. Ellos se adaptan. Por ejemplo, el Aureus tiene ele era atacado pela penicilina. A penicilina matava ele. Então, o que ele fez? Eu vou produzir uma enzima que se chama penicilinasa. Pronto. A penicilina já não é mais ativa contra os Staphylococcus aureus. ¿Verdad? Sí tienen ellos muchos, no sé si serán poderes, pero muchas características que le da el factor de resistencia. Entonces, esta típicamente es una pared celular gram positiva, simples pero bastante gruesa, ¿verdad? Por ahí se cita los componentes de una pared celular gram positiva, que es peptidoglucano, ácidos teicoicos, ácidos lipoteicoicos y proteínas de pared específicas de cada especie. Ya la pared celular gram negativa es diferente. Para empezar, vean bien, entre la membrana y el peptidoglucano existe un espacio que se llama periplasma. ¿Y para qué existe ese espacio? Dicen que es un sitio donde se producen muchos factores de virulencia. Que o gram negativo va a entrar y va a querer invadir. ¿Y cómo que él va a invadir? Va a producir enzimas, proteasas, lipasas, dice, y muchas de las enzimas virulentas se fabrican en este espacio periplástico, ¿verdad? Enseguida, después del espacio periplástico, tem peptidoglucano. Olha a diferença, muy finita. Por eso que ella se descolorea. Porque lembra, el grueso, você faz uma descoloração de 5 segundos, não vai descolorear tudo porque é grosso. Sin embargo, neste, el peptidoglucano existe, pero es muy finito. Y por eso ella se descolorea. Y acá hay esta estructura que no tiene las gram positivas y sí las gram negativas, que se llama membrana externa. ¿Qué significa eso? Que esta célula gram negativa tiene dos membranas. La membrana citoplasmática, que todas tienen, y tiene una doble membrana que se llama membrana externa, que tiene efectos que vamos a ver. Dice luego, tiene una fina capa de peptidoglucano, membrana externa, menor concentración de peptidoglucano, por eso susceptible a quiebras. Dice, tiene doble membrana. La membrana externa tiene fosfolípidos y la externa tiene proteínas y lipopolisacáridos. Ustedes se dan cuenta que es ya una membrana bastante más compleja, ¿verdad? La pared celular. Entonces, vean bien, esta sería la membrana con sus proteínas de transporte. Hay entre este y el peptidoglucano un espacio que llamamos periplasma. Aquí está como ese, ¿verdad? Y el peptidoglucano finito, y saliendo del peptidoglucano la membrana externa. Entonces, ¿qué tiene membrana externa? Es gram negativo. Entonces, dice luego, la membrana tiene numerosas proteínas, siendo las porinas las más abundantes. ¿Están viendo? Esta proteína que hay acá lleva el nombre de porinas. Y su nombre dice, son poros donde permite que
pasen las sustancias. Un mecanismo que las bacterias hacen es, por ejemplo, la veio antibiótico, entra na porina e mata a bactéria. Então, o que elas fizeram? Se entra aqui e se eu mudar, vem e mutação de la porina, tá? Um mecanismo de resistência. Então, esse periplasma aí você confere a negativa maior patogenicidade? sim, é, ¿verdad? Sí o sí, si ven que as gram positivas também têm fatores de virulência, pero uma infecção por gram negativo pode levar a isso, porque ele fabrica muitas enzimas virulentas que lhe permitem a invasividade. Mas não é só isso, não. Ele tem um espaço e tem essa coisa que se chama membrana externa, ¿verdad? Dice luego, ¿verdad? Dice la membrana externa forma una especie de saco de lona rígido alrededor. Tiene la estructura, un gran negativo tem pouco peptidoglucano, então é uma parede mais débil se fosse só isso. Mas para isso ele criou a membrana externa por fora, que é realmente lo que es el peptidoglucano en las gram positivas. Entonces dice, mantiene la estructura bacteriana, barrera de moléculas de gran tamaño. No sé si ya escucharon hablar de un antibiótico que se llama vancomicina, que usa para AUS, para doenças graves. Ella es inactiva contra gram negativo naturalmente, porque esa membrana externa não deixa a molécula de vancomicina passar. Porque onde que a vancomicina vai atuar? Ela atua sempre aqui no peptidoglucano. Então, mas antes do nas gram positivas é fácil, porque já tem peptidoglucano e atua. Pero na gram negativa não. Deve chegar, passar a membrana externa e chegar acá. E ela não consegue, porque é grande. Então, para gram negativos a gente não usa vancomicina, porque ella es inactiva para los gram negativos. Entonces, le da también protección. Dice, la membrana tiene, dice, una parte más externa, porque ella es dividida en parte externa, parte del medio y aparte que se queda esta parte acá, que es, ¿verdad? Dice, la parte externa tiene una constitución lipopolisacárica, ¿verdad? ¿Qué es lípido? Tiene lípidos y azúcares, y especialmente están en la zona externa. Vean bien, ese LPS tiene una actividad de endotoxina, que vamos a ver, actúa como superantígeno, estimula las respuestas y puede llevar al shock. Puede estar, porque a bacteria va a entrar, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a tienen la membrana externa y cuando hay fagocitosis, ella va a sufrir lisis, ¿verdad? Va a romper y va a soltar la parte externa que es el lipopolisacárido. En pequeñas cantidades, esse lipopolisacárido é o estimulador da febre. Por isso que na infecção por gram negativo vai ter febre, em pequenas cantidades. Pero em uma infecção grave por gram negativos, muito lipopolisacárido, especificamente lípido A, vai estimular as respostas e o paciente vai entrar em choque. Então, a endotoxina é exclusivo de los gram negativos y ya está en su pared, en la membrana externa, y que es estimulador de la respuesta, pero que puede llevar a una reacción de coagulación intravascular, llevando a la muerte al paciente. Provoca una coagulación intravascular, fallo de órganos, ¿verdad? Porque o que ela faz? Ela estimula a que el sistema inmunológico suelte una gran cantidad de quimiosinas o citocinas y va a tener una respuesta exagerada, descontrolada, y eso lleva al shock y a la muerte, ¿verdad? Entonces, si vamos a entenderlo, dice luego, esta es la parte más externa.
lipopoli y específicamente tiene el lípido A, que es ese luego. El lipopolisacárido tiene 3 regiones. Una región de lípidos, ¿verdad? El centro y los azúcares. El lípido A es un complejo de azúcares, fosfatos, y que en realidad es la endotoxina en sí, ¿verdad? El lípido A está en el LPS de la membrana externa, pero va a formarse. El centro es un oligosacárido, ¿verdad? Y tiene usualmente específico de especie. Y el antígeno O, que está presente en todas las gram negativas y que realmente son unidades y que sirven para clasificar. Vamos a ver ahora cuando a gente estudar os gram negativos, fala assim, antígeno O, que es de pared. Y a gente ya estudió tanto, ya, que por ejemplo, ya vieron falar da bacteria Escherichia coli, ¿verdad? Escherichia coli. Solo que este antígeno O se puede tipificar y tiene un N, por ejemplo, hay una que es muy patógena que dice Escherichia coli O157. Lo que dice que antes de 157 había antígeno O1, O2, O3. Entonces, ya sirve también para identificar. Entonces, hay varios antígenos específicos que van a dar. Dice, entonces, el lipopolisacárido o endotoxina, lípido, ¿verdad? Es tóxico. Aliás, en pequeñas cantidades estimula, provoca fiebre. Por eso que a veces la infección tem fiebre, pero en grandes cantidades puede llevar al shock. Miren bien lo que hace la endotoxina. Esta es una infección por un gram negativo, Neisseria meningitis, y lleva a este shock, una coagulación, hemorragias y muerte. Esta bacteria mata en 3 horas debido a los efectos de la endotoxina. ¿Se entiende? Entonces, ustedes me dirán que dicen que más virulento el gram negativo es por la constitución de su pared, pero no menosprecie os gram positivos también, porque también tienen varias características. Gente, ¿entendieron la característica de cada pared? Olha, na coloração de gram fica azul. Você tenés la membrana, peptidoglucano y puede ser algunos ácidos. Ya el gram negativo, que fica vermelho, dice, tiene la membrana, el espacio periplásmico, poco peptido. Olha a diferencia de grosor do peptidoglucano, pero tiene la membrana externa, que puede tener actividad de endotoxina. Cuando a gente falar de toxinas, acuérdense, endotoxina solo existe en los gram negativos y ya está en su pared. No es que a bacteria va a producir endotoxina, ella ya está incrustada en su pared y lleva, en infecciones graves, lleva al shock. A gente tem choque por Escherichia, por pseudomonas, ¿verdad? Llevan al paciente a lo máximo, inclusive la muerte. Si vamos a, como se dice, resumir, es más o menos así. Olha, o gram positivo, bem simples, pero gruesa, ¿verdad? Y el gram negativo con el espacio, peptidoglucano y la membrana externa. ¿Por qué es importante? Bueno, el gram es un sistema de clasificación. Casi para no falar 100, el 98% de las bacterias identificadas o son gram positivas o son gram negativas. Tem 2% que es a excepción, ¿verdad? Y dice luego, esto de saber si es gram positivo o gram negativo es importante para saber cuál antibiótico usar. Por ejemplo, llega una infección, es gram negativo, ustedes médicos ya deben saber que vancomicina no adelanta, ¿verdad? Entonces ya tienen que buscar otras cosas. La pared también es la que le da forma. Como que eu falei, si es coco,
si es bacilo, si es espiral, depende mucho de la disposición del péptido glucano y de la pared. Dice, los componentes son exclusivos de las bacterias, porque nuestras células no tienen. Por eso que antibióticos que actúan sobre la pared son bastante efectivos. Generalmente luego son bactericidas, porque al impedir la formación de la pared, no se forma algo rígido y la bacteria no soporta la presión interna y la diferencia de presión interna y presión externa. Entonces dice luego, la coloración de Gram desempeña un papel en el diagnóstico y en la patología. Las Gram positivas suelen ser comensales ou microbiota normal, como decimos. A gente tem Gram positivo en la piel, en la mucosa, ¿verdad? Entonces dice luego, y son encontradas en la piel de individuos sanos, como portador. Las Gram negativas también tienen, dice luego, menos sensible a la penicilina. ¿Por qué? Porque tiene que pasar a membrana externa para llegar a no péptido glucano. Dice, debido a la membrana dupla, tiene la segunda membrana y después de la degradación o la lisis, los liposacáridos, dice, de la membrana pueden ser liberados como endotoxina, que son estimulantes de respuestas, pero pueden llevar a la muerte. Se entendió entonces Gram positivo y Gram negativo. A veces, por ejemplo, el cultivo de mora. Tenemos un paciente con meningitis y le hiciste la extracción. Cuando llega, yo voy a semear para cultivar. Solo que tiene que dar mínimo 18 a 24 horas. Crecer tem que identificar. Mais 18 a 24. ¿Cuántos días ya? 2 días, né? De cultivo. E o paciente dá para esperar tudo isso? Não. Então, eu vou fazer a cultura. Pero com o Gram, você já sabe se é coco, se é bacilo, se é Gram positivo ou negativo. Para que em 5 minutitos você já pode identificar e saber se é grave ou se é gravíssimo ou se pode causar a morte. ¿Se entendeu? Então, essa é a utilidade do conhecimento. Claro que tengo que decir que existen algunas bacterias que no se colorean por el Gram. Algunas tienen, dice, otra pared. Ejemplo es este género que se llama Mycobacterium. ¿Qué tiene de diferente? Bom, ela tem péptido glucano, solo que por afuera el bacilo está distribuido por lípidos, gordura, não membrana externa, só lípidos. E a gente vai estudar por quê? Porque neste gênero tem duas doenças, tuberculose e lepra. É mais difícil de fazer? É outra técnica de coloração. Tá? Então vocês vão ver a técnica de coloração de Gram e vão ver a técnica para curar também bacilos da tuberculose e da lepra principalmente. Tá? Então é outra coloração, porque se você, ele não vai curar devido a esta capa de gordura. Outro grupo, e acá eu le coloquei para la hora de estudiar, dice, tenemos Gram positivo, Gram negativo y bajo, ¿verdad? Bacilo ácido alcohol resistente. Por ejemplo, péptido glucano en la Gram positiva es espesa. Acá en la Gram fino y el BAR también tiene. Dice luego, ácidos teicoicos solamente en Gram positivos. No tenga Gram negativa, no tenga BAR. Lípidos escasos, acá ya tem lipopolisacárido y lembra, tem uma muito lipídio. Membrana externa solamente está presente en las Gram negativas. Y así, siendo, dice, el espacio, la forma de la célula determina por la digestión, ¿verdad? ¿A quiénes son más sensibles? Los Gram positivos, moderadamente, y dice luego, y antibióticos van a ser también diferentes respuestas.
Lo que acá yo quiero mostrarles es que ellos están, y la respuesta de ella a los antimicrobianos es diferente, ¿verdad? Poderia falar que a barra é mais complicada do que a gram-positiva? Ela é muito mais complicada, ¿verdad? Inclusive en el diagnóstico, porque ela não só não se coloreia pelo grão, ele para cultivar também é bem demorado, demora 60 dias. Exatamente. Então, paciente com tuberculose, a gente faz a coloração, só que a cultura é 60 dias. Porque a teoria barra tem as mesmas características por causa da gram-positiva. Tem a gordura. E isso daí faz toda a diferença. O que faz com que ela seja mais resistente. Por exemplo, quem trabalha com tuberculose, a gente que trabalha a bacteriologia normal, você usa como desinfectante o hipoclorito, ¿verdad? El hipoclorito. Pero, por ejemplo, el BAR, o hipoclorito não tem ação sobre ele. Tem que usar o fenol, ¿verdad? Que é um pouquinho um desinfectante mais forte. Então, a gente tem que saber essas características, porque você está colocando o material em hipoclorito e não está desinfetando, ¿verdad? E é todo um risco também, porque o BAR ele fica suspenso no ar. De repente tem alguém tossindo, e é BAR, você pode inalar, ¿verdad? É a bactéria que mais aerosoles genera. O que é aerosol? Partículas, gotículas de saliva que se quedan y va a dar. Yo una vez estaba leyendo así, dice, hay tantas personas que pueden infectarse con el tuberculosis, dice, porque un enfermo que tose en la calle, por ejemplo, él va a deixar las partículas y de repente, si alguien pasa en ese momento, puede inhalar las partículas. Solo que ahí, de desenvolver la enfermedad, es otra historia. Pero uno puede, porque él fica suspenso no ar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, nada, dice, acá hablando de funciones, la forma, protege, es responsable de clasificación, gram positiva, gram negativa, VAR, sirve de sitio de acción para los antibióticos, penicilinas, cefaloporinas, interviene en la división celular, tiene antigenicidad y posee también factores de adherencia. Entonces, eso en estado común. Dice, impide que la célula se hinche debido a la alta presión, porque si no había pared, la célula iba a reventar. Esto que yo les voy a hablar es ya cuando tenemos, inclusive hay que ver la acción del antibiótico. Una bacteria tiene pared celular, eso sí sabemos. En determinado momento, tal vez por el uso de antibióticos, puede perder esa pared. Y genera, dice, protoplastos si era gram positiva o esferoplasto si era gram negativa. Vamos a ver cuándo sucede eso. Entonces, en las gram positivas, el peptido glucano es la parte fuerte, ¿verdad?, de la composición. Pero se puede degradar con antibióticos. La gente vio penicilina y hay un antibiótico natural que está en la lágrima, que le dije que se llama lisocima. Esa lisocima puede quebrar estos enlaces, el esqueleto de eso, y entonces va a ser tipo así, un monte de bloco cada uno y sin tener la unión. Entonces, dice, la bacteria va a sucumbir a esas diferencias de presión debido a que no se formó y va a experimentar el fenómeno de lisis. Por eso, dice, eliminar la pared celular en una gram positiva por acción de antibióticos, acción por el peptido glucano, va a dar un protoplasto. Que sí, ¿verdad? Por ejemplo, es muy importante saber eso en una infección. ¿Cuántos días te manda a tomar el antibiótico? 7 días. Aí hay una infección y você toma 3 días. O antibiótico tem o efeito de quebrar esses enlaces, ¿verdad? Aí a bactéria vai a generar
plasma, será una gram positivo. Solamente que você só tomou 3 y ficou, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como no murió totalmente, va a poder regenerarse y generar eso. Por eso lo que dice luego, tenemos que mantener una concentración del antibiótico para que se elimine, para que ninguém fique, ¿verdad? Porque si ficar alguma, ela vai achar un modo de sobreviver y volverse a eso. Entonces, hay que cumplir los días del antibiótico. ¿Por qué? Para manter una concentración que vai ter ação sobre ele. Entonces, no adianta tomarse 3 días. Acabou os síntomas, tudo bem. Só que ainda resta bactéria, ¿verdad? En el caso del esperoplasma, era gram negativo, pero por acción de antibióticos y todo, va a actuar sobre la membrana externa. Entonces, cuando tenés una bacteria gram negativa, por adición de esto de ions o de eso, va a sufrir cambios y va a generar esperoplasmas. Que si continúa el estímulo, va a morrer todo. Mas se você interromper, de repente ela pode, ¿verdad? Hay una expresión que se dice bactericida mata. Y bacteriostático no mata, solo detiene la multiplicación, ¿verdad? Esse VAR que a senhora falou, só para eu é o mesmo que esse vírus? ¿Cómo? VAR é o mesmo que coloração desse vírus? Sí, es ese. Entonces, Eu fiquei curiosa, porque com a modernidade ainda passa 60 dias para o VAR ser identificado, para dar cultivo, vacina. em Por que cultivo. o cultivo ainda é 60 porque dias? bacterias, la mayoría, eles têm metabolismo e em 30 minutos. Porque lembra, ele tem que comer, produzir energia para se multiplicar e manter a espécie. Sim. Algumas são tão rápidas que em 30 minutos já está gerando 2 filhas. El Para VAR, do bacilo de copo demora. exactamente, ele tem uma divisão lenta, Ah, ¿verdad? Ele demora 12 horas e ele é muito delicado. A gente vai ver quando falar. não tem substância que é uma pena, não. Hã? Não tem substância que possa ser mais rápida por um parte do Não, médico. a gente tem que respeitar o tempo de Tempo da crescimento, o tempo da bactéria, ¿verdad? Pero é um método que vale. Por exemplo, acá eles fazem, agora eles já estão fazendo biologia molecular, que sabem em quanto tempo dá o diagnóstico? 2 horas. Então você pega o material, tem a tarjetita, detecta um ribossoma, ¿verdad? Ginespra se llama, e em 2 horas está falando, olha, é tuberculose, é bovis, ¿verdad? Já tem. Pero sí o sí ellos hacen cultivo. ¿Por quê? Porque com o cultivo você tem a bactéria que você pode fazer o teste de sensibilidade. E aquelas bactérias que crescem realmente, eles têm que provar os antibióticos, ¿verdad? E a gente só prova antibiótico tendo um cultivo positivo, ¿verdad? Pero vean bien, é muito mais sensível o cultivo que a coloração. Porque às vezes a coloração, você vê, olha lá e não vê os bacilos. Mas coloca esse mesmo material em cultivo, apesar de ser devagar, ele cresce. ¿Verdad? Sensibilidade que quando mesmo havendo pouco já dá positivo. ¿Verdad? E claro, a partir daí a gente identifica. Pero se não valesse como diagnóstico, a gente não ia fazer. E eles acá fazem cultivo e gene expert. E o controle eles fazem pela vaciloscopia. Quando eles vão considerar um paciente curado? Quando o tratamento já é longo, 6 meses, verdade? Aí você faz a prova, depois 6 meses, depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano tem que dar negativo. E aí só você solta ele como curado. Porque a tuberculose dá bastante trabalho, verdade? Então, outras bactérias que não se colorean são estes 2, micoplasma e ureaplasma. São as exceções.
Lembra o que eu mostrei, o quadrinho que eu mostrei? Tem bactérias e tem vírus. E entre eles, um dos que tinha era micoplasma e ureaplasma. Não tem pared celular, é a exceção. É a única bactéria, o gênero de bactéria, os dois, que não têm parede celular. Eles têm uma membrana, como as células eucariotas. Então, vean bien, dice luego, micoplasma no tienen pared celular, ¿verdad? Ellos tienen sus membranas esteroles procedentes del microorganismo. Vean bien, dice micoplasma, que posee solamente membrana celular, va a dar. Si no tiene pared, vean bien, la bacteria no tiene pared, y en una infección, ¿para qué vas a tomar penicilina? Actúa, porque penicilina, gente, actúa en la pared celular, sobre el peptido glucano. Y si la bacteria no tiene peptido glucano, entonces, y hay, a gente ve porque en estos dos hay uno que se llama micoplasma hominis y ureaplasma, urealítico, que da infecciones semejantes a la gonorrea, ¿verdad? Y ahí você não vai tratar ela com penicilina, vai ter que tratar com outro antibiótico que atua, por exemplo, a citromicina. Ser humano tem micoplasmose? Tem infecção por micoplasma, ¿verdad? Entonces, tienen esas características. Aquí un cuadrito de bacterias que tienen interés clínico, pero que no se pesquisan por el grano. Yo ya falei de algunos, ¿verdad? Por ejemplo, tuberculosis. ¿Por qué? Porque tiene mucha gordura y no se colorea. ¿Cómo que a gente ve? Faz a função de se unir-se para poder ver, ¿verdad? Treponema pálido. ¿Sabe o que causa o treponema pálido? Já ouviram falar de sífilis? É a bactéria que causa sífilis. Solo que ella, a pesar de que tiene una pared celular gram negativa, es muy fina y no se ve no microscópio óptico. Então a gente vai ter que ver outras coisas para hacer, para observar. Micoplasma, ¿verdad? No tiene pared celular y realmente a gente não faz a coloração porque no se ve. Legionela, bacilo gram negativo, también canta muy débil eso. Clamidias, ya saben que son clamídias, causa, bueno, tracoma y todo, pero causa también enfermedad inflamatória. Ela é a que está no limite, ela tem coisa de vírus e coisa de bactéria, mas é bactéria. Mas só trata com antibiótico. Sim, trata com antibióticos, sim. A clamídia, gente, sempre decimos, olha só, ela está entre as infecções de transmissão sexual em maior número. Ganha até do HIV. Só que ela provoca uma inflamação e que não é, às vezes é assintomática. Dice, a veces la persona tiene la clamidia, pero no tiene síntomas. Só que ela produz uma inflamação crônica que pode levar à esterilidade. ¿Verdad? Entonces, clamidia está entre las de transmisión. ¿Y cómo que a gente vai colorear? Vai pegar y no se va a ver, porque ela está dentro da célula. Entonces, a veces lo que nosotros vemos es investigación de anticuerpos contra la clamidia. No se colorea por el grano. Riquecias también, intracelular, muy pequeña y no se ve. Esse ano passado teve uma febre, como era que se llamaba? Una fiebre donde la gente era esta bacteria. No Brasil, en Brasília acho que teve. Fiebre recurrente, ¿verdad? Y ahí se vio y en la gente era esta. ¿Cómo que a gente vai dar, verdad? Infección de guisa, riqueza. Essa é essa doença. ¿Ah? É uma. Como é essa doença? Ella provoca fiebres ondulantes que pueden tener, ¿verdad? Derivaciones graves, pero riqueza se llama. É pouco comum, mas teve em julho do ano passado em Brasília, eu acho que teve um surto de riqueciose. Tá?
Entonces, gente, estas son las características de la pared celular. Las bacterias pueden tener esto. No es esencial, ¿verdad? Y dice así, ¿y por qué no es esencial? Porque la bacteria puede vivir sin. Claro, al tenerlo va a ser más fuerte. La primera estructura que tiene se llama cápsula. La cápsula dice es una cubierta externa. Entonces tenga bacteria, tenga pared. A veces ela está así, pero hay veces que se recubre de una naturaleza polisacárida y es uniforme. Entonces tiene la función principal de proteger a la bacteria de la fagocitosis. Porque la fagocitosis, gente, es así. Vem a bactéria, o fagócito vem, mas e mata, ¿verdad? La bacteria capsulada, el fagócito no consegue fagocitar. Por eso que las enfermedades más graves generalmente se producen por cepas capsuladas. Decíamos así luego, una meningitis por cepa capsulada, más del 90% de mortalidad. Meningitis por cepa no capsulada, menos del 40%. Entonces, porque vean bien, la cápsula también protege de los antibióticos, de los anticuerpos, porque va a venir el anticuerpo y el máximo que ele vai ficar é aqui. El antibiótico, ele não tem ação contra a cápsula, ele tem que chegar aqui na parede, ¿verdad? Y eso entonces, dice luego, le da resistencia a la fagocitosis, a los antibióticos y también a las respuestas del organismo. Só vai ser efetivo o antígeno capsular. Aquele, por exemplo, tem natureza polisacárida e tem antígeno. Então, o cuerpo vai produzir antígenos K, que se llaman luego, los antígenos capsulares son antígenos K. Tem uma da E. coli que se chama também antígeno K1. ¿Qué significa eso? Produz, ¿verdad? Anticuerpos. Os anticorpos tienen efectividad. Por eso que a gente vacina. Para cuando entrar en contacto, ya hay anticuerpos protectores. ¿Se entiende? Entonces, a veces esos polímeros son desordenados. Entonces ya no es cápsula, es glucocálice. Y tienen la función de adherencia, colar, onde ele estiver. Entra tem que se chama estreptococcus e ele é um precursor das cáries. Por quê? Porque o glicocálice que ele fabrica permite ele ficar na superfície dos dentes. Porque não todo se queda aqui. Então, glucocálice é esencial en la adherencia. Dice luego, algunas bacterias segregan materiales mucosos, polipéptidos, y dice, cuando el material está dispuesto de un modo contacto en la célula. Si es difuso sería capa mucosa o glucocálice. Vean bien, es el principal mecanismo defensivo de la bacteria. La bacteria con cápsula evita ser fagocitada. Entonces, es un factor de protección. Claro que la constitución y todo, cada bacteria fabrica. La bacteria puede vivir sin cápsula. Puede, porque no es esencial, ¿verdad? Entonces, eso tengan en cuenta. Otro dice, fibria. Fibrias son estos pelitos. Vean bien, tener la fibria, son pelitos y son proteínas. Muy importante la adherencia. Ya puede haber lo que nosotros llamamos pilis sexual. Vamos a estudiarlo cuando hay transferencia. Generalmente, vean bien, fibra son muchos pelos alrededor del cuerpo de la bacteria y son factores de virulencia. Por ejemplo, la bacteria que más causa infección urinaria es la Escherichia coli. 90, de 100, 90 a 95 E. coli. Mas o que ela tem? Simplesmente tem muitas amecinas especializadas. Aí eu falo assim a diferença, não é colaterais, é super bonders, ¿verdad?
Entonces, ela sai lá na região perianal, llega al epitelio de la uretra, e na uretra tem o quê? Tem a urina, que arrasta tudo para fora. Só que ela gruda tanto que a urina não... Então aí ela fica, multiplica e já faz a infecção urinária. ¿Verdad? Entonces, fimbrias, quien tiene, es un factor de virulencia. Otro es el pili sexual. Hoy en día, mayor problema. Porque ¿para qué sirve eso? Para que una bacteria pase para otra sus genes. ¿Verdad? Dice, yo tenía mi profesor que decía, las bacterias están todas en un medio. E ele falava assim, e é muito mais promíscua que a gente, ele falava, verdade? Porque aí é tipo assim, vai um com todo mundo, verdade? E se passa materiais, verdade? Passa material. Esta bacteria, por ejemplo, supongamos, tiene gen de resistência. Então, e essa não tem, tadinha. Aí ele fala, não, eu vou te passar. E é um mecanismo de transferencia de genes. Otro, el flagelo. El flagelo es movilidad. Sirve para invadir. La bacteria que tiene flagelo se mueve. Y a veces, si se mover, va a dar. Hay algunas que pueden ser únicas, ¿verdad? Otras que pueden ser variadas. O tener uno o dos. Eso ya depende de cada especie. Lo que sí, quien tiene flagelo es móvil y quien no tiene es inmóvil. Entonces sirve para eso. Ya para terminar, endospora. Vean bien, yo les dije, la bacteria vive en el ambiente. Y si tiver agua y nutrientes, va a sobrevivir años en ese ambiente. ¿Verdad? Oye, no es dentro de nosotros, en el ambiente. En ese ambiente a veces comienza a faltar. Falta água, falta comida. E o que vai passar se ele não tiver acesso a isso? Vai morir. Então, algunos géneros encontraron una forma de salvarse y forma la endospora. Algunos falam espora, pero en realidad es endospora. ¿Qué dice luego? Él va a ver, dice así, yo voy a morrer. Entonces, y vean bien, cuando la bacteria es vegetativa, la que se alimenta, produce energía y se multiplica, dice, es la forma vegetativa. Y está ahí. Pero cuando empieza a haber ayuno de nutrientes y de agua, algunos géneros tienen genes para formar la endospora. Entonces, cuando hay la endospora, ellos separan un pedacito del DNA, acuérdense, es el que tiene todas las características, y va formando una pared de la endospora, una pared gruesa. ¿Y qué hay adentro además del ácido nucleico? Hay calcio y ácido dipiconílico y nada de agua. Él, cuando está así, en la forma de endospora, se queda latente, dormido. Dicen que hay esporas que viven más de 100 años, ¿verdad? Fica lá. Cuando entra en un estado donde va a haber nutrientes, él sale la endospora y se vuelve vegetativo. O sea, es un camino de transformación. Cuando falta resistencia y se queda así por mucho tiempo. Cuando hay nuevamente acceso, vuelve y se vuelve vegetativa. Ejemplo, vocês sabem a bactéria que produz tétanos, ¿verdad? Ele, en la naturaleza, naquele prego enferrujado, ele está nessa forma, endospora, ¿verdad? Aí o sujeito vai lá descalço e pisa o prego enferrujado. A endospora vai entra, ¿verdad? ¿Y qué le da al cuerpo? Ya le dije, calor, sangre, nutrientes. Então ele fala assim, agora vou virar. Sai da endospora en la herida
y se vuelve vegetativo. Y ahí produce un tétano o cualquier cosa. ¿Entendieron qué es la endospora? Es una forma de resistencia que la bacteria encontró para sobrevivir a condiciones que no son favorables. Ahora, es muy complicado, no es cualquier bacteria que faz isso não, ¿verdad? Y demora un poquito. Entonces, tiene todo un proceso de formación. Como les dije, separa una parte, forma, ¿verdad? Separa una parte del cromosoma, vean bien, forma una pared, va grueso y se puede quedar así en la naturaleza. ¿Cuál que es la importancia de la endospora? Dice luego, altamente resistente al calor, ¿verdad? Las esporas no mueren cuando se hierve un instrumento. Por ejemplo, fala assim, eu vou ferver y va a estar estéril. No, porque algunas esporas pueden sobrevivir. Só morre a temperaturas altas. Ustedes van a tener una clase de esterilización y desinfección. Entonces, muy resistente, ¿verdad? Dice luego, altamente resistente a los detergentes, desinfectantes y todo. Entonces, el único desinfectante que mata las esporas es aquel que es esporicida, dice luego, fuerte, ¿verdad? Solo las soluciones designadas como esporicidas matan las esporas. Você vai colocar álcool, não mata, porque o álcool é um desinfectante débil, ¿verdad? Tiene que ser un desinfectante fuerte. Pueden sobrevivir muchos años durante, sobre todo en el suelo, ¿verdad? Una ferrugem, ¿verdad? Entonces las esporas están presentes. Dice, no tienen actividad metabólica. Y debido a eso, ellas cuando están ahí no respiran, no se alimentan, no se multiplican. Fica latente. Por mucho tiempo. Dice, las esporas se forman cuando no hay nutrientes, pero germinan cuando vuelve a haber la disponibilidad. No es habitual encontrar esporas en la infección. Por ejemplo, como que o tétanos produziu a ferida? Você pode pensar, se eu quiser ver a espora, eu vou pegar o material da ferida e olhar. Não, aí você já vai vendo solo como vacila, porque a espora já se destruyó. Entonces, y otra cosa, los antibióticos no actúan sobre las esporas. Entonces, son resistentes a varios antibióticos. Entonces, dice luego, alto contenido en ácido dipicolínico y calcio, bajo contenido en agua, y así es como van a lograr sobrevivir por mucho tiempo. Entonces, acá una comparación entre la célula activa vegetativa y la endosporas. Calcio, ¿verdad? Ácido dipicolínico, pequeñas proteínas, agua, la espora es casi seca, ¿verdad? Entonces, actividad enzimática tiene, no tiene, metabolismo ausente, resistencia al calor es elevado y sensibilidad a la lisozima o cualquier otro antibiótico, la vegetativa, pero la espora no. Entonces, es una forma. ¿Quiénes? Acá dice luego, solo 2 géneros de bacterias consiguen formar la espora. Que a gente vai estudar elas. Los Clostridium y los bacilos, que tienen importancia médica, porque hay otros bacilos que también pueden vivir. Só que aí eles vivem no meio, por ejemplo, agua, eso, no fueron aislados de pacientes, en pacientes. Viven, otras esporas viven en el ambiente. Gente, ¿se entendió? Dice luego, Sim, doutora. Então, o médico só vai recorrer ao cartão de vacina do paciente por causa das esporas? Não pode passar antibiótico, só se for para fechar a ferida, sí, né? antibiótico es el mismo para la infección aguda. Só para infecção. E ver o cartão de vacina, se ainda deve ter que mandar para uma vacina, se não tiver vacina, né? Na vacina vai demorar um pouquinho. Às vezes, para curar, ele já dá o soro.
É o soro que já tem anticorpos formados. Por exemplo, quando você entra em contato, isso é um pouquinho de imune, entra em contato com a bactéria, demora mais ou menos uns 5 dias para produzir anticorpos, na primeira vez, ¿verdad? Porque, e já cria memória, por isso que é. Então, numa segunda vez, você já vai ter anticorpo de memória. Isso é uma infecção. Quando você aplica a vacina, já está com a doença, não adianta, porque a resposta vai vir daqui a 5 dias só. Às vezes, mas a vacina é bom para criar anticorpos para prevenir. Para quê? Quando você tiver um segundo contato, já vai ter. Só que às vezes, e vamos aplicar picada de cobra, ¿verdad? Há venenos que matam em horas. Aí você vai aplicar a vacina? Não. O que você vai fazer é pegar um soro antiofídico. E de onde vem esse soro? Esse soro, coitado, colocaram o veneno no cavalo, lá no Butantan. O cavalo desenvolveu anticorpos, aí eles prepararam e já vem. Então, dê uma picada de cobra, você já aplica o soro. Imediatamente. Ele não cria memória. Ele é mais curativo. No caso, por exemplo, eu sou vacinado com tétano. Geralmente, quando uma pessoa sofre uma lesão, um pré-contigo ou uma coisa assim, toma como se fosse um reforço. Exato, a vacina, ¿verdad? Porque supostamente você já tem anticorpos pela aplicação disso, ¿verdad? Agora, quando você tem tétanos, quando o paciente vem, está aí você aplica o soro antitetânico. Porque tem que neutralizar a toxina. O soro, mas ele já tem a vacina, mas ele vai ter que reforçar. Exatamente. A mesma coisa de raiva. Raiva é assim, e tem o soro antirrábico, né? A raiva, se você... Vai que um cachorro mordeu aqui. E a raiva é assim, o vírus vai e vai chegar no sistema nervoso. Aí já tem a doença, já não adianta aplicar nada, ¿verdad? Então, quando é uma ferida muito perto, ele já aplica um soro antirrábico. Aquela 14 vacinas. Exatamente. E também, por exemplo, quando a mordida é aqui, longe, porque vai demorar, porque até chegar aqui, aí então aplica a vacina, que são acho que 5, ¿verdad? No dia, 5 dias, 7, 21 dias. 21 dias, 21, no dia 21. Vai ter microbiologia, essas coisas? Sim, sei lá, a gente vai. Só que agora estamos em aula ainda, ¿verdad? Gente, miren aqui um resumo de tudo que eu falei. Conheceram a célula bacteriana. Claro que, basicamente, ¿verdad? Vamos ir vendo que estas estruturas, quando eu falar, por exemplo, tem um que tem e tem um que não tem, ¿verdad? Pero, estas estruturas, se ustedes se ubicam, aí já vão a poder diferenciar o que? Principalmente porque eu vou usar muito isso. Eu vou usar morfologia. Todos os cocos, todos os bacilos. Eu vou usar o gram positivo, gram negativo. E por último, os que não se coloreiam pelo gram. Para poder ubicar na mente de ustedes. E a gente vai vendo também como que vocês fazem. Esse é um tipo de quadrinho que vocês já viram. Estruturas da célula bacteriana. Aparece a membrana, dice luego, barreira de permeabilidade, transporte de nutrientes, a estrutura e acá. E mais especificamente, ele vai ajudar muito. Desenha uma bactéria e coloca a cápsula, a flagela, assim como está naquele desenho. Aí vocês podem usar esse desenho e nombrar, ¿verdad? Porque aí então vocês vão a entender essas estruturas, ok? E tudo no micro se passa assim. Tem que ler, mas faz um resumo em quadrinho e aí eles digam que vão aí seguir. Alguma dúvida? Vamos fazer chamada, tá?